ya que estamos festejando cumpleaños, Kodaira cumple 100 años este año. Entonces, por eso es el punto de hablar con él. Y un poco para ubicar un poco su aportación. Entonces, su trabajo está muy relacionado con Riemann. Y en principio quisiera hacer una analogía con una cosa que descubrió Riemann, que es el tensor de curvatura de Riemann. Entonces, de alguna forma, sí se maravilla uno de cómo de las métricas riemannianas un aspecto muy importante viene dado por el tensor de curvatura y no nomás funciona como para entender la geometría de las variedades, sino que también sirvió para pensar que en las ecuaciones de movimiento el tensor de curvatura pudiera entrar y pudiera interpretarse como una fuerza. Entonces, de alguna forma, la fuerza se incluye dentro de la geometría y entiende uno un poquito más. Entonces, en ese sentido, son ideas que son muy importantes porque nos dan herramienta para trabajar. O sea, no nomás es una gente que demuestra teoremas, sino crea herramienta para que las otras gentes puedan trabajar. Eso es así como muy significativo. Entonces, en ese sentido, digamos, la analogía que es así como muy clara es Riemann con su noción de tensor de curvatura, y entonces Kodaira y un poco su coautor en este aspecto, Spencer. Entonces vamos a ver el tensor de deformación infinitesimal de deformación de estructuras y que en alguna forma los quiero convencer que es algo parecido al tensor de curvatura de Riemann, en el sentido de que si es idénticamente cero, quiere decir que algo es trivial. Y me va a estar midiendo cuando algo es trivial. Ahora, claro que no me va a estar midiendo cuestiones de las métricas riemannianas, sino más bien me va a estar midiendo estructuras, y en particular de la que vamos a estar hablando son estructuras holomorfas, que voy a explicarles un poquito qué quieren decir. Entonces, del estudio de esto es la definición de un tensor, y que ese tensor no nomás nos ayude a comprender esto, sino que nos dé una herramienta para poder demostrar cosas, que es así como muy fundamental, ¿no? Entonces, el problema tiene que ver con el problema de Moduli. Entonces, dejen introducirles el problema de Moduli con la siguiente idea maravillosísima de Riemann, en donde él descubrió el móduli de las que se llaman las superficies de Riemann, y descubrió el famoso número 3G-3 asociado, donde G es el género de la superficie. Entonces, una superficie, las vamos a pensar aquí. O sea, lo que hizo Kodaira-Spencer es generalizar lo que les voy a explicar de superficies a otras variedades, que es así como. Entonces, para explicarles de dónde viene, a quién se le ocurrió
Entonces, en el caso de superficies, entonces, una superficie, pues la vamos a pensar que es compacta y orientable. Una cosa de dimensión 2. Y entonces, el género, G, se llama el género, y entonces es igual al número de asas que tiene S, y entonces, si no me equivoco, desde Gauss, no sé si Euler o no sé quién haya sido, a lo mejor Gil sabe mejor, está el teorema de clasificación de superficies compactas orientables, que dice que hay un entero G mayor o igual que 0, que esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 asas. Cualquier superficie compacta orientable es equivalente a una de esas y el invariante es el género. Ahora, cuando tengo, ahora, si yo triangulo la superficie, entonces lo que quiere decir es que la voy a descomponer como una unión de triángulos. Entonces voy a llamar B0 el número de vértices, B1 el número, de aristas, y B2 es el número de triángulos. Y entonces la característica de Euler de la superficie es igual a B0 menos B1 más B2. Y esto es igual a 2 menos 2G. Y resulta que este numerito es independiente de la triangulación. Si tengo otra triangulación me sale el mismo numerito. Y entonces esta es una manera práctica de calcular el género. Ahora, de esto sale una fórmula muy interesante que se llama la fórmula de Riemann-Hurwitz. Que vamos a utilizar, que quiere decir lo siguiente, lo voy a poner en el caso más sencillo. Yo voy a tener la esfera aquí abajo y voy a tener aquí una superficie y voy a tener una función que va a tener la siguiente propiedad, excepto en un número finito de puntos de la esfera. Entonces, ahí va a haber asociado a la función o sea, a la función f le vamos a asociar un grado, vamos a llamarlo n, va a tener su grado n, y en todos los puntos, excepto ese número finito, la imagen inversa de es de copias, o sea, U va a estar metido en la esfera de Riemann menos un número finito de puntos, y si hago f a la menos 1 de U, esto es igual a la unión de U1, unión UD, abiertitos que son idénticos a con la función f, es una cubriente, D a 1. Y en los puntos estos especiales, entonces, y en los puntos de lambda, se va a comportar como se comporta la función z va en z cuadrada en el plano complejo, que como todos sabemos, lo que hace es que duplica los ángulos. Entonces está cubriendo 2 a 1 ahí sobre estos puntos. Entonces esto se llama un espacio cubriente ramificado. Entonces la función esta me está representando la superficie como un cubriente ramificado, donde se está ramificando sobre un número finito de puntos que son lambda, que voy a suponer que son de orden 2. Entonces, en la fórmula de Hurwitz lo que dice, es maravillosa y es sencillísima, por eso se la estoy platicando, es que agarramos una triangulación abajo que incluya los puntos estos lambda y jalamos la triangulación para arriba y me queda aquí arriba una triangulación. Entonces, quiero calcular cuál es la característica de Euler de
la superficie está de arriba. Entonces aquí supongo que tengo B0, B1, B2. Y entonces aquí mi fórmula, la característica de Euler de la esfera es 2. Entonces 2 es igual a B0 menos B1 más B2. Esto es aplicar la fórmula de Euler a la esfera, que tiene género 0. Entonces, ahora que está aquí, entonces es, ahora, el número de vértices que va a tener, el número de estas superficies, de estas, ¿cómo las llamé?, de triángulos, va a ser D por B2. El número de aristas va a ser D por B1. Y el número de vértices va a ser D por B0 menos el conjunto de ramificación, R. R es igual al número de elementos que hay en lambda. Porque en cada uno de estos puntos, la imagen inversa, en vez de ser 2 puntos, nomás tengo un punto, entonces perdí un punto. Entonces, la triangulación, todo se multiplica por D, que es el orden de ramificación, que es el N, que es el grado N por B2, N. Entonces, la característica de Euler de esta es NB2 menos NB1 más NB0. Entonces me queda menos R. Entonces me queda N por la característica de Euler de la esfera, menos R, y esta quedamos que era 2, entonces me queda 2N menos R. 2N menos R. ¿Perdón? D igual a N igual a 2. Sí, D igual a N igual a 2. ¿Ya volví a escribir D por ahí? En la U, en la SUS. Arriba donde esté la corriente, F menos S. Aquí. Bueno, D igual a N, perdón. Como dicen. Entonces, miren, y esto que está aquí es igual a 2 menos 2G. G es el género de la superficie de arriba, que es la que estoy queriendo calcular. Entonces, esto lo que me dice, en particular, es que el número de puntos de ramificación tiene que ser par, y de aquí despejo el género en función del número de ramas y de los puntos de ramificación. Yo puedo hacer eso. Entonces, ahora, esto es fórmula de Riemann-Hurwitz y es de topología. Ahora, viene la siguiente idea de Riemann. Dice, yo voy a construir todas, una vez que le meto esto a una estructura de superficie de Riemann, que quiere decir, estas van a ser funciones holomorfas. Estas son las funciones, esta es la esfera con el punto al infinito, son las funciones racionales definidas en la superficie de Riemann. Entonces, Riemann dice, voy a construir todas las funciones racionales de todas las superficies de Riemann a la esfera. Voy a hacer una construcción y las voy a construir todas. Entonces, dice uno, maravilloso. O sea, y entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea viene del siguiente hecho. Entonces, vamos a agarrar puntos en la esfera, los puntos estos lambda, otros son lambda 1 hasta lambda R puntos. Y entonces pasa lo siguiente, ¿no? Este es la esfera de Riemann, se une en el punto al infinito. Y si me fijo en los automorfismos de la esfera, automorfismos holomorfos, los automorfismos holomorfos son estos que se escriben de la forma Z más B entre CZ más D, y son los automorfismos, y eso me permite, usando los automorfismos, mandar 3 puntos en el 0, 1 infinito, y ya me quedé sin automorfismos. Entonces yo tengo libertad de normalizar con 3 puntos. Entonces, si tengo más puntos, ya no puedo, con una transformación de estas, mandarlos los unos a los otros, y se convierten en invariantes. El más famoso
es cuando son 4 puntos y se llama la razón cruzada, que a lo mejor muchos están familiarizados con eso. Pero en general puede uno tener 200 puntos y entonces eso me va a dar un móduli de dimensión 197, porque puedo 3 chutármelos con estos, pero los otros 197 ya no puedo, y entonces la ubicación física de los puntos es, si le muevo uno un poquito, es diferente. Cuando digo que puntos son iguales, porque si 100,000 puntos en esfera y otros 100,000 son iguales, porque pues todos son iguales, pero no conformemente. Conformemente, y aquí es donde viene la estructura de la que estamos hablando, es la estructura holomorfa que la estamos viendo aquí en esta cuestión en la esfera. Entonces, Riemann dice lo siguiente, ya estuvo, mira. Entonces tú me das una función holomorfa de esas, de estas que estoy platicando, y entonces esta va a tener unos puntos críticos donde la derivada se anula, y estos son los valores críticos de la función. Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente, va a mover la ubicación de los puntos estos, de los 100,000 puntos, los mueve, y entonces le jala la estructura conforme de aquí para acá. Entonces, en los puntos donde es cubriente, una estructura conforme nomás es dar una manera de medir ángulos. Si yo sé medir ángulos acá, en los puntos estos donde era no ramificado, pues le mido el ángulo acá como se lo mido acá, y lo único que me falta es el problema que hago en los puntos estos, pero aquí ya dije que tenía z va en z cuadrada, entonces también ahí se extiende, y entonces me queda una estructura. Entonces, eso lo que quiere decir es que con esto puede construir un espacio de estructuras conformes en la superficie esta de Riemann S0 original, que es con la que empezamos. O sea, esta que está aquí, si la vemos así medio chata, así que, oye, chata, ¿verdad? se ve como así, ¿no? O sea, porque en ciertos puntos es cubriente 1 a 1, y hay en ciertos puntos, bueno, aquí me salió un punto triple, ¿no? Pero, ¿me entienden? Entonces, así, esa es la idea, así es como se ve esta que está aquí. Entonces, está construyendo un espacio de estructuras conformes en S0, cuya dimensión, aquí viene así lo genial, cuya dimensión, pues es R, el número de puntos de ramificación, porque estos son los puntos que están marcados, esos son los que si mueve la estructura de acá arriba. Entonces, esto que está aquí, como que indica el conjunto de estas estructuras, es un CR, porque son R puntos en la esfera de Riemann, de hecho lo puedo poner así, nomás que tengo que quitarle las diagonales, porque aquí estoy suponiendo puntos distintos, me estoy restringiendo al caso de puntos distintos. Entonces, ahora, uno dice, cualquier superficie de Riemann que yo pueda construir que tenga una función holomorfa, y Riemann en su estudio de las funciones holomorfas en superficies de Riemann probó que toda superficie de Riemann compacta acepta funciones holomorfas. Entonces siempre tenemos, y entonces si yo tengo esta superficie, entonces con una función holomorfa, entonces me fijo cuáles son sus puntos de ramificación, veo esta que ya yo construí, y esta y la tuya tiene que ser la misma y yo tengo todas. ¿Cómo vieron? O sea, él quiere probar que ahí están todas. Él construyó un espacio donde están todas. Entonces usted traen a alguien, a ver, ven. Entonces se la presenta. Dicen, ¿tienes una función holomorfa? Sí. Entonces dice uno, entonces esta. Entonces ahora,
esta que está aquí, se fija uno, o sea, una función holomorfa que sea de este estilo, que solo tenga puntos de ramificación de orden 2. Él tiene que demostrar usando teoría de funciones que toda superficie de Riemann acepte este tipo de funciones, pero lo prueba, estas funciones, y entonces se fija dónde están los puntos de ramificación, y entonces demuestra que el tipo de espacio cubriente ramificado de los dos es del mismo estilo, y por consiguiente este le da una aplicación de aquí para acá, bajando y subiendo, biyectiva, conforme, y le da una equivalencia conforme, y con esto lo que demuestra es lo que se llama la completez del sistema. O sea, él construyó aquí un espacio parametrizado por los puntos de ramificación, en donde tiene la familia completa. Ahora, el asunto es que, entonces, ¿cuántos puntos de ramificación son? Entonces, de aquí despejamos. R es igual, entonces me queda 2G menos 2 más 2N. Este es el espacio que él construyó. Ahora, dice él, la misma superficie, a lo mejor la estoy representando muchas veces porque hay muchas aplicaciones aquí. Ahora quiero tomar unas clases de equivalencia, porque estas son superficie con aplicación. Y uno dice, oye, ¿por qué no nos olvidamos de la aplicación y nomás nos quedamos con la superficie? Entonces uno dice, entonces estoy representando muchas veces la misma superficie. Entonces, ¿cuántas veces? Entonces dice uno, pues tantas veces como funciones racionales tenga yo de grado n que se estén ramificando en r puntos. Entonces, ahora viene la cuenta. Entonces dice Riemann, entonces, si yo agarro S1, una superficie de Riemann fija, de género G, fija, y me pregunto el conjunto de las funciones de S1 en C barrita, de tal forma que sean de grado n, Entonces, quiere decir que si yo puedo saber cuánto es esto, entonces voy a restar que está aquí quedamos que el R era 2G menos 2 más 2N, más 2N. Entonces, le voy a restar al número que construí el número de veces que repetí. ¿Verdad? Entonces dice, a ver, y ahora esta cuenta, ¿cuánto lo hago? ¿Cómo le hago? Entonces dice, mira, ahí estás. Tienes tu superficie de género G, entonces tienes estás buscando una función racional, entonces te fijas dónde tiene sus polos. Entonces estos son en n puntos. Entonces estos n puntos los escoge arbitrarios. N puntos arbitrarios en la superficie. Ya tiene dimensión n. Ahora necesita los ceros. Entonces ahora los ceros resulta que ya no son cualesquiera n puntos, sino hay unas condiciones. Y entonces hay un teorema que se llama el teorema de Riemann-Roch, que la versión fácil Roch nomás entró a mejorar un poquito la situación. La parte de Riemann, del teorema de Riemann, lo que dice es que si n es mayor que 2G menos 2, entonces, por un teorema de Riemann, entonces la dimensión del espacio vectorial de estas funciones es n más 1 menos g. ¿Ok? Entonces, n de aquí y n más 1 menos g, dice tengo 2n más 1 menos g. Y entonces dice, vamos a hacer 2g menos 2 más 2n menos 2n más 1 menos g
se cancela el n y me sale, aquí, ¿qué pasó aquí? También falta un paréntesis. ¿Eh? Te falta un paréntesis en el 2 menos, ok, perdón, sí, es que decía yo chino, puede ser. Sí, a esta altura del partido, chino. ¿Qué dices? No, hombre, encontrar el contraejemplo, que dices, no, hombre. Entonces, me queda el 3G y el -3. Ahora, fíjense en la proeza, fíjense que este numerito no está dependiendo del n, porque aquí yo tengo dos invariantes, el g y el n. Yo tengo muchas maneras de representar a la misma superficie, o sea, aquí me lo está diciendo. Si yo fijo la superficie, entonces, si fijo el número de ramas, eso me dice cuántos puntos de ramificación hay. Entonces, a género fijo, yo estoy teniendo el n libre. Entonces, este cálculo lo está haciendo un número infinito de veces. Para n igual a 2, 3, 4, 5, 6, porque son familias diferentes. Él está construyendo no una familia, sino está construyendo unas familias que dependen del R y del N, que satisfacen la relación esa para que me diga cuál es el género. Pero si yo el género lo dejo libre, quiere decir que yo tengo R y N libre, luego me doy cuenta cuál es la superficie donde está metido esta situación, construye este espacio, construyó este espacio gigantesco y luego tiene estas como clases aquí, y lo que está demostrando es que la codimensión de esto en esto es 3G menos 3. Y para un género fijo no lo está haciendo una vez, lo está haciendo un número infinito de veces porque el n es libre. Entonces Riemann después de esto dice, uno pensaría que a lo mejor entre más grande dejo el orden el n y el r se ajuste para que me quede el género fijo, cuando yo le haga n hay más superficies que van saliendo más y más y más y más porque el n va infinito. Esto va infinito. Y esto dice no. Entonces, aquí, para que valga el teorema de Riemann, aquí necesitaba una hipótesis, esta que está aquí. Entonces, bueno, ya está que n es mayor que 2G menos 2. Entonces, si tiene suficientes ramas, ya tengo a la familia completa. Entonces, este es el teorema de Riemann, que a mí se me hace, no se le considera una demostración formal, porque lo que está construyendo es un espacio con unas órbitas, pero no está demostrando realmente que hay un cociente y que el cociente bla, 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 sino que está dando un argumento de muy plausible de que efectivamente en este espacio hay estas cosas que tienen esa codimensión y que se corresponden el espacio de órbitas, pero no terminó de construir un espacio de las superficies de Riemann, pero sí dio un argumento muy convincente que el número clave era el 3G menos 3. Entonces, en la historia, luego viene Teichmüller. Entonces, Teichmüller lo que hace es meter la cuestión esta de mapeos casi conformes, y entonces él sí logra formalizar Teichmüller utilizando mapeos casi conformes. Sí llega a formular el espacio de las superficies de Riemann, pero lo único que quiero mencionar aquí de eso va a ser lo siguiente, es que si yo tengo aquí una superficie de Riemann dada S0, entonces puede uno hablar de lo que se llama lo siguiente, el conjunto de las diferenciales cuadráticas. Entonces, una diferencial es una cosa, omega,
de tal forma que cada vez que yo lo restringo a un abierto, se escribe como una A alfa de Z alfa de Z alfa, y que cuando le cambio la coordenada del alfa a la beta, va a cambiar con la derivada del cambio de coordenadas. Este sería aquí el B beta de Z beta, ¿no? O sea, algo que cambia, de tal forma que cuando yo le cambio la coordenada necesito multiplicar por la derivada, se llama una diferencial o diferencial holomorfa. Una diferencial cuadrática es algo de tal forma que cuando lo mando para acá tiene que cambiar con esto al cuadrado. Y también existen. Esto no es producto exterior. Si fuera producto exterior eso es cero, pero estas son las diferenciales cuadráticas y hacen sentido. Y con el cálculo que les decía aquí por acá de Riemann, resulta que si se lo aplica a 1, resulta que este gato tiene dimensión 3G menos 3. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Entonces, si nos agarramos una de estas, un omega, entonces a esa omega le vamos a asociar, vamos a hacerle lo siguiente, vamos a agarrar omega y lo vamos a dividir entre omega conjugado. Entonces, si se fijan, esto que está aquí arriba funciona como un dz, tensor de z, y esto que está aquí funciona como un dz barra, a ver, espérame, no, quiero hacer a ver, espérame, déjenme ver, no, creo que quiero ponerle aquí omega entre la norma de omega y aquí ponerle un lambda. Entonces, de arriba me va a funcionar como un dz barra, el norma funciona como un dz, tensor dz barra, pero raíz cuadrada, entonces le pongo aquí normal cuadrado, y entonces se me cancelan estos gatos de aquí, y me queda algo que es de la forma dz entre dz barra. Y entonces y tengo este parámetro lambda es libre, porque si yo multiplico por un real aquí, aquí le voy a sacar la norma, entonces el real va a salir, nomás módulo el signo, y aquí le metí el norma al cuadrado, entonces, perdón, aquí a lo mejor es omega, tensor omega. Bueno, hay una manera de construir con esto, y entonces se plantea la ecuación 1 de omega entre dz igual a que está aquí, que es el que vamos a llamar mu. Esta que está aquí se llama una diferencial de Beltrami. Hay un teorema muy fuerte de mapeos casi conformes, pero perdón, esta es la derivada de omega con respecto a dz, entre la derivada de omega con respecto a z barra, es esta. Entonces, Teichmüller lo que demuestra es que esta ecuación me está minimizando de todos los mapeos de S0 a otras superficies de Riemann, la que minimiza la distorsión. Introduce una noción, como estas dos son estructuras conformes, esta es una aplicación C infinito, entonces yo le puedo medir qué tanto me está distorsionando la estructura conforme, y lo que demuestra es que las que minimizan la distorsión son estas que construye él de esta manera a partir de las diferenciales cuadráticas, y de aquí saca que el 3G menos 3 es el que le funciona. Y entonces son dos ideas que no voy a meter más detalles ahorita. En lo de Teichmüller es que las diferenciales cuadráticas es un espacio de dimensión 3G menos 3 y que a partir de estas él puede también construir el espacio de estructuras de superficies de Riemann. Entonces, la pregunta que quedó después de que Teichmüller, porque Teichmüller fue una persona muy odiada porque era nazi, murió ahí en el campo de batalla, y también en la bibliografía de Kodaira, él se mudó a Estados Unidos después de la Guerra Mundial, y de hecho durante la Guerra Mundial dejó de publicar, y antes publicaba en Japón, en alemán.
y luego ya publicó en Estados Unidos, fue profesor de Princeton muchos años. Y entonces, el problema aquí, que entonces le tocó a Kodaira analizar, es cómo generalizar esto para variedades de dimensión más grande, para variedades complejas, sobre los números complejos, de dimensión mayor que 1. O sea, Riemann y Teichmüller resolvieron el problema para dimensión 1 y entonces demostraron que efectivamente las estructuras complejas se mueven en parámetros y que hay unos parámetros naturales. Y una de las primeras cosas que se puede uno preguntar es por la dimensión. Y entonces, ¿y quién juega el papel del 3G menos 3? En el caso de superficies, uno se debería averiguar quién son. Entonces, digamos aquí, Teichmüller nos diría las diferenciales cuadráticas, juega el papel, nomás a ver cuál es el número. Es así como lo más barato es cuál es el número. Entonces, en el número, entonces la respuesta va a estar en, entonces, esto, H1 de la variedad de M, variedades complejas M, H1 de M, de teta de M. Entonces, que está aquí son los campos de vectores holomorfos, la que se llama la gavilla de campos de vectores holomorfos. Y que está aquí es el primer grupo de cohomología. Primer grupo de cohomología. Entonces, digamos, para dar su respuesta, se ocupa un poco de álgebra homológica. O sea, la álgebra homológica es la herramienta para formular esta situación. Y entonces, lo bueno de la álgebra homológica es que viene llena de sucesiones exactas y por consiguiente eso se convierte en una herramienta para hacer cálculos. O sea, la cuestión es no nomás dar una definición que es, mira, es mi definición. Sí, maestro, pero que se pueda calcular algo, ¿no? O sea, que funcione, que me diga algo, que pueda yo saber cosas que me interesan, ¿no? Entonces, vamos a introducir un poquito de álgebra homológica para explicar un poco cómo, quién puede ser esto. Entonces, a ver, ¿preguntas? ¿La definición de esto depende de M o no? Sí, bueno, el grupo de cohomología de una gavilla no depende de M. Tú metes M y metes teta de M y te sale. O sea, tú metes una variedad y una gavilla, whatever that means, y lo que le puedes calcular son los grupos de cohomología en M con valores en la cosa. O sea, hay una teoría que me hace eso. Entonces, en cierto sentido, el prototipo de esto es cuando agarro una variedad y le pongo aquí la gavilla constante. Entonces, lo que me va a producir, entonces va a ser H0, H1, hasta H, si esta tiene dimensión N. Perdón, esa no fue mi pregunta. Porque no aprendiste, no expliqué mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Voy a intentar otra vez. Toma una variedad diferencial. Le pones estructura compleja. ¿Sí? Hay muchas. Le pones una estructura compleja. Entonces defines su teta, tomas la H1, tomas
dimensión, te sale un número. Ujú. Si tú lo haces, si la variedad tenía dimensión 2, o sea, eso de Riemann, El número es constante y es 3G. Exactamente. No depende de la estructura compleja que pusiste, solamente de la variedad diferencial que empezaste. O sea, 3G menos 3 nada más depende de la G. Ahora pregunto, si lo haces aquí, para dimensión 2 o mayor, dimensión compleja 2 o mayor, la dimensión de este grupo de homología depende de la estructura compleja o no. ¿Todo el mundo ha entendido la pregunta? O sea, lo que nos está diciendo es que si yo en vez de poner esta M pongo otra que sea diferenciablemente equivalente, si este número es el mismo, la dimensión de esto sí es el mismo independientemente de cuál es la estructura que yo le ponga a esta cosa. En el caso de superficies de Riemann, salió que sí, que era independiente, no importa qué estructura le ponga, siempre es 3G menos 3. Eso que dices, qué bendición, porque en esta cosa de codimensión que estábamos aquí viendo, todo el mundo tenía codimensión 3G menos 3, entonces estábamos felices. No había ninguna órbita que tuviera mayor dimensión y que por consiguiente tuviera menor codimensión. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que sí depende de quién es la estructura de M, pero la dependencia es semicontinua superiormente. Entonces, eso lo que quiere decir es que hay un abierto denso donde el valor que se encuentra es el mínimo. Entonces, tenemos que dividir el problema en dos pedazos. Uno, comprender donde el rango es constante y luego ir a entender qué pasa cuando me voy a donde hay un rango superior. De entrada, esto que les estoy platicando se conoce todo perfectamente, o sea, está, y un poco es gracias a la cuestión esta de la teoría de cohomología de gavillas, que fue lo que Kodaira empezó a popularizar. De hecho, es muy interesante leer en sus obras completas, son 3 volúmenes. Entonces, vamos para ver si tenemos una respuesta. Entonces, ¿qué dices? El espacio módulo para una estructura diferencial dada. Es decir, el espacio módulo, ¿cómo es? Exacto. Sí, eso. Entonces, en ese sentido, uno lo que quisiera, o sea, ¿cuál es el primer sueño de que podría tener uno, ¿no? El primer sueño es que a mí me dan M con su estructura, una estructura holomorfa, una M0, y luego que me digan, mira, ahora pon todas las estructuras que le puedes poner a la misma cosa esta que está aquí. Y luego módulo, clases de equivalencia, donde ¿qué quiere decir que dos sean equivalentes? Pues que yo tenga una aplicación biyectiva de uno a la otra que sea holomorfa, biholomorfa. Y entonces yo lo que quisiera es que esto fuera un espacio que llamara yo el espacio de móduli de la M0. Y entonces repito lo de Teichmüller y repito lo de superficies de Riemann. Ahora, esta situación sí se da muchas veces, pero no siempre. Y entonces es cuando uno dice, yo soy de la idea de que las matemáticas le hablan a uno y le dicen, maestro, es que como tú quieres, así no se puede. ¿Entiendes? Pero sí hay una manera de decirlo. Entonces, la manera de decirlo, desgraciadamente no es esto es lo que se llama un problema de móduli, ¿cómo se llama, Leticia? Móduli fino. Entonces, el otro es el que se llama el espacio de Kuranishi. Si hay un espacio que lo hace, que sí satisface una propiedad universal, pero no es esta, es otra. Pero que si se fija uno bien, o sea, es suficientemente buena como para hacer muchas cosas. O sea, este problema así tal cual es resoluble para muchas variedades, para otras no. Ahora, cuando no es válido, no suelta uno el libro o la carpeta y dice, no se pudo. No, sí.
llega uno a la idea. Y entonces eso se dice que existe, entonces la solución es un teorema de Kuranishi que sigue después de lo de Kodaira, de Kuranishi, que dice que existe una familia, o sea, para toda variedad M0 compleja, holomorfa, compacta, existe una familia versal de deformaciones parametrizado por un espacio analítico que tú podemos llamar la var del M0, de tal forma que el espacio tangente en el punto donde está representado por este M0, de var de M0, es isomorfo al H1 del M0 con su gavilla, su gavilla tangente M0. O sea, si hay una variedad que me está parametrizando una familia, pero existe una familia, exacto, de tal forma que sobre el 0 tengo la que uno me dijo, es versal en el sentido que viene aquí uno muy chicho, mira, y dice uno, ya la tengo. ¿Cómo la tienes? A ver, dame tu parámetro, te da una función al espacio versal, y el pullback de la familia esta ya es esta. Y un poco esta es la manera de darle la vuelta un poco al problema que mencionaba Gil, de que a veces depende de la estructura, si es tanto o es tanto otro. Por decirlo de alguna forma, el caso más sencillo es P1 por P1, o sea, la esfera de Riemann por la esfera de Riemann, y luego hay otra que se llama, entonces hace uno el proyectivizado de O2 más O, aquí sobre la esfera de Riemann. Esta que está aquí es algo que es topológicamente equivalente a esto, pero esta se deforma en esta y no al revés. Entonces hay situaciones críticas, pero como ya está esto muy peinado. Me permite nada más hacer un comentario. Sí, efectivamente, no siempre se puede construir ese cociente que dice, pero por eso se introduce la teoría de invariantes geométricos. Allí hay que Mumford te dice, puedes escoger objetos que llaman estables, y ahí sí, cuando consideras el cociente, eso siempre va a quedar una variedad. O sea, hay grandes teorías que resuelven este problema y este problema está así como, o sea, pero digamos como que Kodaira fue el que empezó, por eso decía yo que son temas que no nada más, o sea, no dice, no, te probó tal teorema. No, se introdujo toda una herramienta que ayudó a analizar una situación muy delicada donde no hay una respuesta así fácil, directa, sí, ahí va. Entonces, aquí la cuestión es el desarrollo de la cohomología de la cohomología de gavillas. O sea, hay una cosa que se llama la cohomología de gavillas. Entonces, aquí estaba yo explicando que la cohomología a la que está uno acostumbrado es que yo agarro un espacio, por ejemplo, si agarro una superficie, entonces tengo H0 de la superficie, H1 de la superficie y H2 de la superficie. Entonces, esta es una superficie conexa de género G, esto tiene dimensión 1, esto tiene dimensión 1 y esto tiene dimensión 2G. La dimensión de estos grupos de cohomología se llaman los números de Betti, son los invariantes fundamentales de la superficie, y los calcula uno haciendo ya sea grupos de homología y cohomología, y ahí viene entrando ya el álgebra homológica. O sea, el álgebra homológica ya entró desde que empezamos a definir grupos de cohomología o de homología de variedades. Ahora, aquí lo que está uno diciendo es que no queremos aplicarle el grupo de cohomología a esta, sino a la tangente. Y entonces, queremos métodos efectivos para calcular quién es este gato que está aquí, quién es. Entonces dejen decirles quién es. A ver, entonces, un elemento, dejen de describirles un elemento teta en H1
de M teta de M. Entonces, vamos a dar UI, es una cubierta abierta de M por cartas coordenadas donde los UIs sean equivalentes a unas bolas de dimensión 2n metidas ahí en CN. O sea, son cartas. Y entonces la variedad la formamos por pegar, decir cómo estamos pegando dos cartas. Entonces esto aquí tenemos en la intersección, tenemos el cambio de coordenadas. Aquí tengo mi variable z beta, aquí tengo mi variable z alfa. Y entonces yo la variedad, o sea, para mí, ¿qué es una variedad? Es una unión de bolas donde las estoy pegando a través de una serie de transformaciones, estas que están aquí, que es, como digo, el cambio de coordenadas. Ahora, sobre cada una de estas abiertos U alfa, ponemos las funciones holomorfas en U alfa. Y aquí, y vamos a tomar U alfa intersección U beta, metido aquí en U alfa, y aquí vamos a tener U alfa intersección U beta, pero metidos en U beta. Y aquí tengo las funciones en U alfa intersección U beta de aquí, y aquí tengo U alfa intersección U beta, y aquí tengo mi cambio de coordenadas que me da un isomorfismo entre las funciones holomorfas de aquí para acá. Entonces, lo que quiero hacer es entonces dice uno, ¿estas quiénes son? Dice uno, mira, estas son ciertas funciones f de z. Entonces el nombre del juego es el siguiente. Fíjense, voy a hacer f de z más t de g de z. ¿Quién es esta? Esta es la derivada de la función con respecto a t. Y entonces, ahora, si yo tengo aquí f alfa más t g alfa y la quiero transportar acá, entonces quiero hacerle un cambio de coordenadas, entonces, ¿cómo se va a transformar? Entonces, aquí lo que estoy teniendo es O de U alfa más T de O de U alfa. La receta es que T cuadrada es 0. Como nomás estoy ahorita interesado en cosas de primer orden, es nomás la primera derivada. Voy a hacer las expansiones en serie de Taylor de las funciones con respecto a z y a t, pero en t nomás me va a interesar a primer orden, y lo que quiero ver es cómo se pega una función que está en un abierto con el otro, cómo se pega el g. Y resulta que hace uno un calculito usando la regla de Leibniz, y esto se convierte en algo que es de la forma f de z más, y aquí puedo meter teta aplicado a g de z, donde esta que está aquí es una derivación. Entonces, en ese sentido, la manera en que pego yo funciones, las partes infinitesimales de las funciones estas, es con esta, pero esto lo tuve yo que hacer en cada uno de los abiertos. Y necesito tener una noción de compatibilidad, que es que teta alfa beta más teta beta gamma sea igual a teta alfa gamma. Y entonces esto es, entonces el teta este que está aquí, su representante en una cubierta conveniente, entonces viene dado por una cosa en C1 de la cubierta esta, con valores en teta m. Entonces, que esté en C1 quiere decir que es en la intersección de dos de estos. En cada U alfa intersección U beta, yo doy un campo de vectores. Pero la familia de campos de vectores que doy en las distintas intersecciones, porque esto es, para cada intersección de dos abiertos doy un campo de vectores. De tal forma que si tres se intersectan, entonces tengo teta alfa beta, beta gamma y alfa gamma. Entonces se tiene que satisfacer esta condición. Entonces, aquí es donde empieza a entrar el álgebra homológica, y con esto entonces lo que construye es la primera variación. Esta es la primera variación de... y aquí el punto es el siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí se me hace esto genial porque estás haciendo lo siguiente.
yo quiero saber, por ejemplo, Gil, ¿de qué familia viene? Y entonces dice uno, pero ¿cómo si nomás? Y entonces yo digo, mira, me voy a concentrar en Gil y yo voy a ver cuál es la dimensión de la familia natural en la que vive, que es lo que hizo Riemann. A Riemann le presentabas una superficie de Riemann de género G, se le quedaba viendo y decía, ¿sabes qué? Ya lo tengo, ¿qué? 3G menos 3. Entonces, ahora, ¿cómo le voy? A mí nomás me prestan a Gil, no me prestan a toda su familia, pero yo lo que digo es que ya en sus genes hay suficiente información para saber de cuántos parámetros es la familia y luego hasta con él irla construyendo poco a poco. Entonces, el primer paso, el espacio tangente de la construcción, es este que está aquí, entonces se agarran, entonces se construye entonces se construye el C0 con la cubierta sobre teta, entonces estos son, para cada abierto, o sea, esto es la suma directa de las secciones sobre U alfa de teta, y esto aquí tengo una aplicación delta, que va a dar a C1, entonces aquí me agarro teta alfas, estos vienen a dar a teta alfas menos teta betas, y luego aquí sigo y construyo un complejo, usando la gavilla, usando este que se llama el cobordismo de Čech, el cobordismo, este de Čech, y en fin, esta situación. Pero dejen terminar, como ya no me queda mucho tiempo, quiero terminar con las observaciones que hice sobre la curvatura, que es lo siguiente. Entonces, la familia o una de las familias que quiere uno entender es la siguiente. Entonces, yo tengo aquí el espacio proyectivo de dimensión n más 1, y aquí voy a multiplicarlo por el conjunto de los polinomios homogéneos de grado n, de grado n mayúscula. Entonces, y aquí voy a definir una subvariedad, que es la subvariedad universal, que es la siguiente. Entonces, fíjense, aquí va a ser el conjunto de estos son coeficientes de polinomios. El número de elementos que hay en I es n, que es el grado. Aquí tengo mis variables del espacio proyectivo. Son z0 hasta zn. Y la ecuación que esto va a satisfacer es la suma de AI z a la I igual a 0. O sea, esto quiere decir que son todos los polinomios homogéneos de grado n simultáneamente. Y están dependiendo, si yo hago mi proyección aquí, el parámetro que está aquí, de hecho lo puedo hacer proyectivo, porque si multiplico por un escalar me queda el mismo conjunto. Entonces esto viene a dar aquí al CPN menos 1, o un CPN. Estos que están aquí, un CP al algo, estos son los coeficientes del polinomio. Entonces yo tengo este espacio gigantesco entonces yo tengo aquí mi espacio que es el de los coeficientes, que está aquí. Y aquí arriba, cada vez que me dan un coeficiente, yo pongo la hipersuperficie, que está definido por los ceros de esos coeficientes. Entonces, ahora aquí hay una hipersuperficie en los parámetros, donde en el complemento las variedades estas son lisas. Es la hipersuperficie lisa de grado n. Se llama el discriminante, es una hipersuperficie. En el complemento me queda una cosa lisa. Ahora, si yo agarro aquí este punto, entonces voy a construir una cosa. Entonces aquí ahorita lo que sigue nomás es como una invitación a unos términos a entender. Y entonces lo que decía yo, que la cosa de algo realmente genial es algo que luego te dé herramienta para que otros puedan trabajar. Entonces, aquí lo que vamos a construir va a ser lo siguiente. Entonces, queremos el tensor
de deformación infinitesimal de esta familia. O sea, esta es una familia que todo el mundo quisiera entender bien qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser eso? Eso va a ser R1 de F subestrella. Esta aplicación la llamo F mayúscula si quieren. F mayúscula es como quien diga la familia universal de hipersuperficies. Entonces vamos a hacerle R1 de F subestrella de teta de la relativa, de teta de la familia esta W sobre el espacio este proyectivo. O sea, no voy a hacer nada más este grupo de cohomología para un elemento, sino lo voy a hacer a parámetros, Entonces, el H1 aquí cambió a un R1, un poquito más de álgebra homológica. H1 es el fácil y luego el siguiente es el R1. Entonces, nos está aquí. Ahora, ¿este gato quién va a ser? Este gato es un elemento que entonces va a estar en H0 de el CP no sé quién menos el discriminante, porque ahí no lo tengo, ahí es donde están las singularidades. O sea, este gato entonces quiero, más bien, tengo un elemento aquí en H0 de P no sé quién menos el discriminante, un elemento aquí, que este teta es el que es el tensor de curvatura de Riemann. O sea, les dije que un tensor de curvatura de Riemann. Entonces, si aprecian la geometría diferencial, el tensor de curvatura es la neta, ¿no? Igual aquí, mira, aquí está, esta es la neta. Entonces dices, ¿y este quién es? Entonces ahora, fíjense, aquí vamos a hacer una cosita un poquito más, que entonces ya es donde empieza a entrar el álgebra homológica, que es lo siguiente. Vamos a hacer una aplicación que va de H1 de M teta M en cruz. Y aquí le vamos a poner H P de M omega Q. Entonces aquí le estoy sacando grupos de cohomología, no nomás al tangente, sino también al álgebra exterior. Y aquí vamos a hacer un producto. Entonces fíjense, no nada más, o sea, la clase infinitesimal está actuando sobre estos otros, y entonces, ¿cómo actúa? Entonces dices, mira, si este es P y este es 1, esto va a dar a HP más 1 de M, y luego este es omega Q y este es teta, entonces contraigo omega Q con teta y me queda a omega Q menos 1. Entonces el producto, este es producto COP con el teta. Y entonces dice, what does this mean? O sea, no nomás introducen teta, sino aparte, teta está actuando por multiplicación sobre objetos que nos interesan. Y estos nos interesan porque hay un teorema que se llama el teorema de descomposición de Hodge, que dice que la cohomología de la variedad se descompone como la suma directa de P más Q igual a R de estos HP de M omega Q. O sea, esto está actuando en la cohomología a través de esta multiplicación. Y entonces aquí en particular produce una aplicación a esto, que entonces, y con eso es con lo que quiero terminar, este es un teorema de Griffiths, hay por los 80s, fines de 70s, en el que dice que entonces va a decir lo siguiente, dice, la parte principal de la conexión de Gauss-Manning de la familia esta universal de F. Entonces, la parte principal
de la conexión de Gauss-Manning de F, actuando en la bandera de Hodge, que se llama la bandera de Hodge, es haciendo coproduct con el elemento este que está aquí, el teta. O sea, la familia, esta universal, me está detectando un elemento que lo que me está midiendo es cómo están variando las familias cuando me voy moviendo. Y esto, entonces, lo voy a actuar multiplicando. Al multiplicarlo, me va a dar una aplicación que va de HP, del parámetro P estrella menos delta, con valores, y ahora aquí le voy a poner R, entonces igual que acá, RP de F subestrella de omega Q en HP más, perdón, este va de RP ahí a RP más 1 de F subestrella de omega Q más 1, y entonces me está dando una herramienta, o sea, la deformación infinitesimal para una estructura es un elemento de aquí. Cuando yo tengo una familia, me queda el tensor este que está aquí. Este tensor está actuando por coproduct aquí, y lo que me está dando eso es la parte principal de la conexión de Gauss-Manning, que no les expliqué qué quería decir. Pero entonces, en cierto sentido, me está ayudando a entender, o sea, el Kodaira introdujo un lenguaje en el cual puede uno formular preguntas técnicas más detalladas y sacar resultados. Entonces, en ese sentido, su teta es como un tensor de curvatura. En fin, muchas gracias.